Vamos ahora a ver las categorías de los iteradores que existen en STL. Ya tenemos iterador de entrada, iterador de salida, tenemos iterador hacia adelante, iterador bidireccional, tenemos iterador de acceso aleatorio, que es como tipo, permite como tipo vector, un vector, ¿verdad? Como un vector que nos permite ir al iésimo elemento del vector. ¿Okay? Estos van de arriba hacia abajo, van más poderosos. O sea, el más poderoso es el de acceso aleatorio, le sigue el bidireccional, le sigue el de iterador de hacia adelante, y los iteradores de entrada y salida son los más restringidos. Tienen un propósito muy específico, que es, válgase la redundancia, insertar o extraer objetos de una colección. Vamos a ver qué son las habilidades de las diferentes categorías. El iterador de salida, la habilidad que tiene es que permite escribir hacia adelante. Permite en el stream que sea, nos permite escribir solamente hacia adelante. ¿Okay? En el iterador de entrada nos permite leer hacia adelante una sola vez. O sea, no podemos como leer y luego echar para atrás y volver a leer. No, eso no se puede. El iterador hacia adelante nos permite leer hacia adelante. No podemos echar para atrás. Sin embargo, en teoría sí podríamos leer dos veces de un mismo lugar. No habría problema. Mientras que en el iterador de entrada, si leemos dos veces, en realidad no estamos leyendo en la misma posición, sino que la segunda lectura está leyendo del siguiente elemento, por fuerza. Después tenemos el iterador bidireccional que lee hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Lee y escribe, perdón. Y el iterador de acceso aleatorio que hace lecturas en cualquier, en forma aleatoria, en forma de índice. Ahora, ¿de dónde podemos sacar estos iteradores? Por ejemplo, los iteradores de salida, las clases que proveen iteradores de salida son las clases OStream, Output Stream, y también las funciones inserter. ¿Okay? Estos permiten crear operadores de salida. El operador de entrada, una clase que provee iteradores de entrada es la input stream. ¿Okay? Luego, iterador hacia adelante puede sea la lista hacia adelante, que es la lista reducida, y los contenedores no ordenados. Mientras que los iteradores bidireccionales son como la lista, el set, multiset, mapa, multimapa. Todos estos. ¿Okay? Pero con estos contenedores no se puede hacer acceso aleatorio. ¿Okay? Esto es precisamente por la estructura interna que tienen, ¿verdad? La lista es una lista enlazada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acceso al elemento, el iésimo elemento? No sería muy eficiente, ¿verdad? Tendríamos que ir recorriendo desde el principio hasta la posición I. Igualmente con el set y multiset, map y multimap, que son árboles, para ir a buscar el tercer, el cuarto, el iésimo, tenemos que arrancar del principio y comenzar a iterar. El iterador de acceso aleatorio
Los proveedores son, por ejemplo, el array de la biblioteca estándar, el vector, la doble cola, la hilera de C++ y el arreglo tipo C. Estos permiten el iterador de acceso aleatorio. Ok. Bueno, aquí tenemos, bueno, qué dicho, aquí ya esta parte me corrigió el error de antes, me disculpan, en el sentido de que los iteradores, estos tres iteradores de estos al final acá, pueden leer y escribir, ¿ok? Y pueden hacerlo varias veces, ¿sí? Ahora, ¿cómo se mueven? Ok, eso depende. El iterador hacia adelante solo incrementa. El iterador bidireccional permite que el iterador vaya hacia adelante o hacia atrás. Y el iterador de acceso aleatorio permite un acceso completamente, o sea, permite la aritmética de iteradores como sucede con los punteros, ¿verdad? Mientras que el iterador de entrada lee pero no escribe, lo hace en una sola pasada y solo se incrementa. El operador de salida escribe pero no lee, lo hace en una sola pasada y solo se incrementa. Entonces, esta es una explicación más completa que la anterior. He sacado del libro de texto de este curso. Los operadores de entrada, entonces, ¿qué es lo que deben de proveer? Deben de proveer los operadores de comparación. Deben de proveer los incrementadores prefijo y posfijo. Del lado derecho deben de proveer el operador de referencia. ¿Okay? O sea, la estrella. Pero solo del lado derecho. Y permite el operador flecha para acceder a partes de los elementos. Ejemplos de algoritmos que utilizan iteradores de entrada sería como el accumulate, el find. Iteradores de ejemplo, sería el iterator de input stream. Los iteradores de salida deben de proveer el incrementador prefijo postfijo, el operador de referencia, pero solo en el lado izquierdo de una asignación. Algoritmos que utilizan iteradores de salida serían algoritmos que copian hacia otro contenedor. Iteradores de ejemplo sería el tercer parámetro de una copia es un iterador de salida. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los primeros dos parámetros? Es el inicio, el iterador que apunta al inicio de la conexión de salida, de la conexión fuente, y el segundo parámetro, el final, iterador que apunta al final de la conexión de salida, de fuente, perdón. Y también el iterador de los output streams. Los iteradores forward pueden leer o escribir, ¿verdad? Pero solo se pueden mover hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que deben de soportar? ¿Qué operaciones deben soportar? Deben soportar lo mismo que los iteradores de entrada y de salida. ¿Okay?
Adicionalmente, pueden leer y escribir el mismo elemento múltiples veces. Algoritmos, los algoritmos pueden hacer varias pasadas a través de una secuencia, siempre y cuando no echen para atrás, ¿verdad? O sea, solo para adelante, pero pueden hacer varias pasadas sobre la colección. Algoritmos de ejemplo sería un replace. Un replace solo ocupa iteradores hacia adelante. Iteradores de ejemplo serían los iteradores que son provistos por las forward lists. ¿Okay? Los iteradores bidireccionales, ¿okay? Se pueden mover hacia adelante o hacia atrás. Soportan todas las operaciones de los iteradores hacia adelante más el decremento prefijo y postfijo. Ejemplos de algoritmos sería el reverse, el invertidor. Iteradores de ejemplos serían iteradores en todos los contenedores excepto por los forward lists. Los forward lists son los únicos que no permiten iteradores que puedan ir hacia adelante y hacia atrás, por razón obvia, ¿verdad? De que son listas solamente enlazadas hacia adelante. Y los iteradores de acceso aleatorio, entonces, lo que nos dan es acceso en tiempo constante a cualquier posición en la secuencia. ¿Okay? Deben de soportar todo lo que los iteradores bidireccionales soportan, más operadores relacionales para compartir posiciones relativas de dos iteradores, suma y resta, operadores de suma y resta entre iteradores y enteros para hacer aritmética. ¿Okay? Y el operador de resta que nos da la distancia entre dos iteradores. El operador que es un sinónimo a estrella, paréntesis, iterador más n, ¿okay? Que sería el operador corchete cuadrado, ese tiene que estar definido. Y los algoritmos que usan Random Access Iterators son todos los algoritmos de ordenamiento. Y los iteradores que ofrecen iteradores de acceso aleatorio son, por supuesto, los iteradores de los contenedores array, vector, doble cola, string y punteros hacia arreglos nativos de C++. Tenemos además funciones auxiliares de iteradores, ¿okay? Como la función avanzar, ¿okay? La función next y previous, ¿okay? Que nos permiten obtener el iterador al siguiente o al anterior, al elemento anterior. Distancia, distance, que nos permite calcular cuántos elementos hay entre un iterador y otro. Y el iter swap, que nos permite intercambiar el valor apuntado por un iterador por el valor apuntado por el otro iterador, el intercambio. ¿Okay? Vemos el advance. Vamos a ver un ejemplo del advance. Tenemos una lista, la creamos, definimos un iterador del inicio de la colección, imprimimos ese inicio y ahora avanzamos el iterador 3 elementos hacia adelante. Entonces el iterador se ve modificado
Ya escribimos, ahora va a escribir cuál es el elemento actual. Y ahora vamos a echar para atrás en una posición y vamos a imprimir el valor del elemento. ¿Ok? Hay usos más creativos todavía del Advanced, por ejemplo, este. Si tenemos un iterador de entrada que está asociado al teclado y tenemos un iterador de salida que está asociado a la pantalla y que vamos a separar los elementos con espacios, entonces escribir cada tercer hilera. Entonces, mientras que el iterador de entrada no sea igual al final del iterador de entrada, que siempre se define, los finales siempre se definen como bueno, cuando no tenemos end, entonces se definen poniendo el iterador, el nombre, el tipo del iterador y haciendo corchetes. Esto nos da el fin de ese iterador. Entonces vamos a ignorar dos hileras. Vamos a avanzar la entrada en 2. Vamos a leer. O sea, aquí verificamos si no hemos llegado al final. Entonces vamos a leer y escribir de dónde, del teclado hacia la pantalla. ¿Ven el nivel de abstracción tan alto que tenemos? ¿Ok? Entonces, se escribe y se incrementan. Y aquí está. Por ejemplo, esta es, digamos que esto es la hilera que alguien digitó en el teclado. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la hilera que va a aparecer en la pantalla? How things down. ¿Ok? Veamos aquí, vámonos por acá. Iniciamos con el iterador apuntando a hello. Pero lo primero que hacemos es avanzar en 2 posiciones. O sea, tomamos este iterador y le sumamos 2. 1, 2. O sea, extraemos el how. Luego nos brincamos 2 palabras más. 1, 2 y extraemos el things. Luego nos brincamos 2 palabras más. Are, ok, y llegamos al down. Y ya no hay más. ¿Lo ven? Este es un uso creativo del Advanced. Next y Previous son parecidos, pero con una diferencia muy importante. Mientras que Advanced modifica el iterador que se le pasa, Next y Previous no modifican el iterador, sino que retornan otro iterador que está sea una posición hacia adelante o sea una posición hacia atrás del iterador que se les pasa. El iterador next, ¿verdad? O sea, si tiene 2 formas. Si nada más ponemos next, entonces asume que es el siguiente. Pero si le ponemos next y le damos dos argumentos, el segundo argumento es el número de pasos que queremos que dé hacia adelante. ¿Okay? Igualmente, el previous tiene igual esas 2 opciones. Uno simplemente retorna un iterador a la posición inmediatamente anterior y el otro un iterador a la posición n posiciones a la izquierda o anterior al iterador actual. Bien. Después, en la función distance se le pasan 2 iteradores de entrada y nos da un retorno numérico.
de cuántos elementos hay entre estos dos iteradores. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a crear aquí una lista y vamos a hacer una búsqueda. ¿Okay? Aquí. Find, se le da el rango, se le da el 5, que es el valor a buscar, y si lo encuentra, o sea, si el iterador retornado no es igual al fin de la colección, entonces calculamos la diferencia. ¿Ve? Distance, le pasamos el inicio de la colección, el iterador al inicio, y le pasamos el iterador que nos retornó find. ¿Okay? El iter swap es el que nos permite intercambiar valores. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a intercambiar el primero y el segundo valor de la colección. ¿Cómo se hace eso? Simplemente el segundo iterador va a ser el resultado de la función next y se le pasa el iterador al inicio de la colección. ¿Okay? ¿Qué tal si hacemos, si queremos intercambiar el primer y el último valor de la colección? Entonces hacemos esto. Pasamos el iterador al inicio y luego pasamos el iterador del final, pero una posición a la izquierda, una posición anterior. Porque acordémonos que el iterador del final está ya fuera de la colección. ¿Ven? Entonces aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí es 2, 1, 3, 4. Aquí ya se hizo la primera intercambio. Y luego 9, 1, 3 y 2 acá. Se hizo el cambio del 9 y el 2 se intercambiaron. Un iterador de salida puede ser el insert iterator. Entonces, por ejemplo, hacemos un copy del vector y definimos un insert iterator, ¿okay? Para la lista, tipo lista. Le pasamos L, que es la lista, y le pasamos el iterador que está después del primer elemento de la lista. Y aquí el inserted iterator, o sea, tiene dos parámetros. Primero es el contenedor L, que puede deducir este parámetro template aquí. Entonces, esto no es necesario ponerlo. Esto lo puede deducir. ¿Okay? Y luego el iterador, que es un iterador del contenedor particular, que es este L.begin y un next. Entonces, ¿cómo queda esto? Vean que, en efecto, el vector se insertó una posición después de la primera. O sea, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, está después del menos 1. ¿Okay? Aquí podemos, bueno, esa es la impresión que acabamos de ver. Otro iterador de salida, por ejemplo, usando la función inserter. ¿Okay? La función inserter se le pasa
el contenedor y se le pasa el iterador a donde se quiere insertar. Y esto retorna el iterador de inserción. ¿Ven? El inserter retorna el insert iterator. Que esta es una de las ventajas de usar estas funciones, que son funciones de ayuda, ¿verdad? Son funciones de ayuda. El iterador de salida puede ser, digamos, que lo atamos a la pantalla y vamos a ir imprimiendo en la pantalla cada entero y los vamos a ir separando por nuevas líneas. Entonces, vean qué interesante. Vamos a ir escribiendo en la pantalla utilizando esto, estrella, el iterador, y le asignamos el número que queremos que aparezca en la pantalla. Y aquí otro, y otro. ¿Ok? Ven qué interesante. Bueno, aquí hacemos un vector y cogemos y copiamos todos estos elementos del vector a la pantalla, sin delimitadores. Y aquí a la pantalla, pero con un delimitador de menor, bueno, un angular. ¿Ven? Aquí tenemos el 42, el 77, el -5. ¿Ok? Luego, toda la colección sin espacios entre ellos. Y luego toda la colección con símbolos de menor que. Operador de entrada. Ok, vamos a hacer una lectura sobre una colección que es un vector de enteros. Okay. Vamos a definir un iterador que apunta al inicio del vector. Vean el uso interesante, tal vez un poco extravagante, pero es interesante, se puede hacer, de obtener el tipo de la colección utilizando declareType y luego especificando que queremos un iterador que corresponda a ese tipo de colección, o sea, a ese tipo de vector. Entonces, vamos a ir leyendo del vector IT, ¿ok? Y lo vamos a ir imprimiendo en la pantalla, ¿ok? Entonces ahí tenemos el desreferenciador IT. Luego vamos a copiar a otro iterador que va a inicializar con una posición incrementada del otro iterador. Y vamos a hacer varias salidas mezclando al propio, mezclando estrellitas con más o estrellitas con más antes del iterador, justamente para poner a prueba que realmente entendemos lo que estamos haciendo. ¿Okay? Probablemente uno no escribiría código así porque no es muy claro. ¿Okay? Pero para asegurarnos que sabemos la sintaxis, es muy importante que podamos descifrar qué está pasando acá. Aquí está la tablita que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando acá. Tenemos la variable IT
la variable ut, tenemos lo que se imprime y tenemos el valor que queda después de la impresión de it y el valor que queda después de la impresión de ut. Entonces, en la primera impresión acá, o sea, la primera lectura a través del iterador, que aquí está funcionando como un iterador de lectura, ¿sí? Que es interesante si se ponen a pensarlo, porque este iterador, al provenir de un vector, en realidad tiene mucho más capacidad de lo que simplemente un iterador de entrada tiene. O sea, este iterador de hecho es el iterador más potente que existe, porque como viene de un vector y el vector como todo, digamos, todo contenedor contiguo, el vector tiene el iterador, el tipo de iteración del vector es el Random Access Iterator, de acceso aleatorio. Entonces es el iterador más potente, pero en este caso lo estamos utilizando únicamente para leer. Entonces en ese sentido se comporta únicamente como si fuera un iterador de entrada. ¿Ok? Entonces, viniéndonos acá, la primera impresión, IT, ¿cuánto vale? Bueno, IT está apuntando al inicio de la colección, entonces IT vale 1. O más bien a donde apunta IT, ¿cierto? Vale 1. Cuando imprimimos, se escribe el 1. ¿Ok? Después de que escribimos el IT sigue apuntando al 1. No hay cambio. Luego inicializamos UT y aquí está UT inicializada en 2, ¿okay? Porque IT se incrementa en 1 y luego se asigna a UT. Entonces aquí IT y UT ambas quedan en valiendo 2. ¿Okay? Luego tenemos un estrella IT más más. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que la estrella tiene mayor prioridad que el más más. El más más es para después. Entonces, la estrella IT va a tomar el 2, que es donde está apuntando IT. Entonces, va a imprimirnos un 2 y luego se va a incrementar el iterador. El iterador, no los elementos del vector, ¿verdad? Entonces el iterador IT queda en 3, mientras que UT queda sin estar afectada. Esto es muy obvio, pero es súper importante que lo entendamos bien. Ok, luego, quedando IT como 3, hacemos acá estrella UT más más. Entonces, UT está apuntando al 2. Entonces, al hacer estrella UT más más, nuevamente imprimimos otro 2. Y luego se incrementa UT para que apunte al 3. Al final de esta, vamos a tener que tanto IT como UT apuntan al 3. ¿Ok? Pero la última impresión de salida acá es estrella más más IT. Entonces aquí el más más se hace antes que la estrella. Esto quiere decir que el iterador IT va a estar apuntando al 4. Entonces cuando lo desreferenciamos con estrella, nos imprime un 4. Y ahí está. El resultado de esta funcioncita es ver 1, 2, 2, 4, es la salida de esta función. Ahora veamos un iterador que opera sobre un stream de entrada. ¿Okay? Aquí sí estamos hablando, ¿okay?, de un verdadero iterador de entrada. No es como en el caso vector, que estábamos usando un iterador de acceso aleatorio como si fuera únicamente un iterador de entrada. Aquí no, aquí con el iterador de un stream de entrada, eso es lo que vamos a tener y no más. Entonces, lo primero que hacemos
es que declaramos que queremos un iterador de entrada que funcione sobre un string y que queremos que opere sobre enteros. ¿Okay? Este iterador se va a llamar intReader y se va a inicializar con cin, que representa el teclado, o la entrada estándar en todo caso, ¿verdad? Vean que aquí inicializamos el objeto, este iterador, este objeto, lo inicializamos con paréntesis. Aquí también se pudo haber usado corchetes. De hecho, es preferible usar corchetes siempre que se pueda. Ok, ahora vamos a crear un FINDTheString iterator. Y el FINDTheString iterator es tan fácil como eso. Es simplemente, o sea, crear un objeto, un iterador de entrada, pero sin darle ningún valor. Entonces el constructor default lo que crea es un iterador que marca el fin. Ahora sí, vamos a decir, mientras existan tokens para leer mediante el iterador de entrada, entonces los vamos a leer y los vamos a escribir 2 veces. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Vamos a estar comparando el iterador de entrada con el iterador de fin de stream. Y mientras sean diferentes, entonces vamos a imprimir en la pantalla estrella intReader y lo vamos a hacer otra vez. ¿Ok? Y luego vamos a incrementar el intReader y ahí termina el ciclo. Vean que aquí este programita va a tomar todos los números cada vez que escribimos un número en el teclado, le damos Enter, se lee, se va a imprimir 2 veces en la pantalla y luego se va a esperar el siguiente entero y así sigue hasta que le demos fin de archivo, que dependiendo del sistema operativo sería, digamos, Control Z, si no me equivoco, en Windows, Control Z, ¿verdad? Creo que en Mac es Control D, pero no estoy seguro. ¿Ok? Entonces, aquí está la impresión que tenemos. Ven, se imprime, o sea, si escribimos 1, 2, 3, F4, entonces el 1 se va a leer y se va a imprimir 2 veces, el 2 se va a leer y se va a imprimir 2 veces, el 3 también. Cuando llega a la F, ahí no lo va a poder leer, entonces el iterador va a llegar a un problema en que no puede convertir un F en un entero, no lo puede interpretar como un número entero, entonces ahí termina la lectura. ¿Ok? Pero vean que es muy elegante y aquí estaríamos leyendo enteros, pero si quisiéramos, aquí estaríamos también pudiendo leer dobles o pudiendo leer hileras o incluso pudiendo leer objetos con estructuras más complejas, ¿cómo se llama? Con lecturas un poco más avanzadas. ¿Sí? Sí, ok. Bueno, quiero pasar ahora a hablar sobre los adaptadores de iteradores. El fin de estos adaptadores es permitir alguna de las siguientes operaciones. Uno es poder recorrer una colección en sentido inverso. ¿Ok? Otro es poder mover elementos entre contenedores. ¿Ok? Otro es poder insertar al final de un contenedor. Otro es poder insertar al frente, al inicio de un contenedor. Y otro es poder insertar en cualquier punto del contenedor.
Eh, y aquí pongo entre paréntesis alguna nota muy importante, en vez de estar en modo de sobreescritura, ¿verdad? Que es el modo default de los algoritmos. Entonces veamos primero los iteradores de inversión. El primero, vamos a crear una lista de 1 al 9. Vamos a imprimirlos todos en orden corriente. Ven que usamos call.begin y call.end. Nos acordamos que call.begin y call.end ambos nos retornan iteradores, ¿cierto? Ahora imprimámoslos en orden inverso. Esta es la gran diferencia. O sea, le pedimos a la colección no un begin, sino un rbegin, reverse begin y reverse end. Y esto ya nos da los iteradores invertidos. Elegante, ¿verdad? Sumamente elegante. Pero hay ciertas cosas que no son intuitivas y tenemos que revisar eso. Nuevamente, tengamos una colección, encontremos un elemento con valor 5, vamos a hacer una búsqueda, vean que estamos usando cbegin y cend porque no vamos a modificar la colección y estamos buscando el número 5. Ahora, si nosotros si imprimimos el contenido de donde apunta el iterador, vamos a ver, va a imprimirse un 5. Si ahora convertimos este iterador en un iterador en reversa, mediante esta declaración, ¿ve? Declaramos el tipo de la colección, el tipo de iterador que queremos, un const reverse iterator, y este rpos se inicializa en pos, y entonces uno diría, ok, entonces simplemente vamos a tener un iterador, pero que ahora camina incrementa en la otra dirección. Pues más o menos, porque si imprimimos a través de rpos, lo que se imprime es un 4. Entonces, aquí esto inicialmente parece como una pulga, como un problema, como un defecto, pero no lo es. ¿Ok? Vamos a ver por qué es que funciona así. El rbegin, o si vemos primero, el begin apunta al primer elemento y el end apunta uno pasado el último elemento. Ahí es donde apunta el rbegin. El rbegin apunta, como vamos a recorrer la lista de derecha a izquierda, el rbegin apunta uno después del último. Pero a pesar de que apunta ahí, si lo utilizamos, nos va a dar el valor incrementado en 1 hacia la izquierda. Entonces, aunque está, digámoslo así, apuntando una posición hacia la derecha del fin de la colección, el valor asociado al iterador es una posición a la izquierda de donde está apuntando. Suena medio enredado, pero en realidad no lo es. Esta definición así es lo que nos permite que iterar en forma inversa inicie en el último elemento y termine en un elemento después, o antes más bien, un elemento antes del primer elemento. Entonces, el rend es un iterador que apunta
al primer elemento, pero que en realidad nos retornaría un valor como si estuviera apuntando una posición antes. Esto es para que las secuencias inversas se comporten de la misma forma que las secuencias hacia adelante. ¿Ven? Y aquí es donde tenemos lo que parece una contradicción. Teníamos el iterador hacia adelante apuntando a 5, inicializamos rpos con ese pos y el valor que nos da al accesar mediante rpos es el número 4. ¿Ven? Entonces parece que hay un error, pero no lo hay. Vamos ahora a declarar una doble cola. Ok, inicializada de 1 al 9. Vamos a buscar un elemento con posición 2. Ahora vamos a buscar un elemento con valor 7. Ok. Y ahora vamos a imprimir todos los elementos en el rango que inicia en posición 1 y que termina una posición antes de posición 2. Esto es una secuencia semiabierta, half open, ¿verdad? Ok. Eso sería, si convertimos ahora los iteradores en iteradores inversos, ok. Entonces tenemos rpos 1 a partir de pos 1 y rpos 2 a partir de pos 2. Entonces, ahora ¿cómo hacemos? Es que iniciamos con el rpos 2, ¿verdad? Y terminamos con el rpos 1, ¿verdad? Que los invertimos de posición, ¿verdad? Es sí, comenzamos con el que está al final y terminamos con el que está al principio. ¿Ok? Entonces, esto va a imprimir los elementos en el rango de posición 1 a 1 menos que posición 2 en orden inversa. ¿Ok? Y así es como queda, ¿verdad? Ven, la primera vez hacia adelante y la segunda vez 6, 5, 4, 3, 2. Ahora, operadores de inserción, tendríamos los que insertan al final. Digamos que tenemos una colección, un vector de enteros, y vamos a crear un insertador, ¿verdad? Hacia el final, para el final. Esta es una forma no muy conveniente porque hay que escribir mucho. Entonces definimos un back insert iterators que opera sobre un vector de enteros y este iterador se le pasa a la colección. Insertamos, vean qué bonito, insertamos haciendo estrella iter y asignando el número. Esto automáticamente va agregando elementos al vector de enteros. Vean qué elegante. Aquí imprimimos la colección. Ahora creamos un insertador de atrás en una forma más conveniente. Vean qué bonito acá. Hacemos back insert, se le pasa a la colección y se asigna el número que queremos insertar. Vean ahí. ¿Ok? Entonces, esto es equivalente. Aquí estamos creando insertadores al final de la colección. Entonces aquí vamos a utilizar el insertador al final
que inserte al final de la colección, pero vamos a hacer que inserte todos los elementos nuevamente, o sea, van a aparecer 2 veces. Entonces tenemos que, o sea, es conveniente reservar suficiente memoria para que no haya una reallocation, para que el runtime no genere una nueva solicitud de memoria y copie y todo eso. Sabemos que el problema de eso es que si tenemos iteradores apuntando a la colección, se verían invalidados, ¿verdad? Puede ser que en este caso no nos importe eso, pero es buena práctica saber en qué situaciones vamos a querer usar funciones como reserve para evitar que una operación que pueda afectar los iteradores que estén apuntando a la colección. Y aquí vamos a hacer una copia de donde desde el inicio de la colección hasta el final de la colección y los vamos a insertar al final de la colección. ¿Ok? Y luego vamos a imprimir la colección. Y aquí tenemos el resultado. ¿Ven? Este 1023 fue el primer print. ¿Ven? 1023. Respeta el orden. Respeta el orden. ¿Ok? Después insertamos el 44 y después el 55. Aquí están. 44 y 55 en este print. Y luego aquí volvimos a insertar al final de la colección toda la lista de 1 a 55. Aquí está nuevamente del 1 a 55 insertada al final. Para insertar al principio, entonces tenemos una lista, creamos un insertador al frente, front insert iterator, para la lista de enteros. Esta es la forma menos conveniente quizá. ¿Ok? Insertamos como antes. ¿Okay? Ahí insertamos 3 elementos al inicio de la lista. Nuevamente es muy elegante, es muy limpio. Creamos el front inserter de una forma más conveniente. ¿Ven? Front inserter 44, inserter 55. Imprimimos. Y luego usamos el front inserter para insertar todos los elementos nuevamente. Okay. Y aquí no estamos usando reserve. Reserve, no estoy seguro si en las listas se permite usar reserve. Ahorita les averiguo. Pero bueno, aquí entonces lo que vamos a obtener es, arrancamos con 3, 2, 1. Vean que los va metiendo al revés, ¿verdad? Como se van insertando al principio. Y luego el 44 y 55 están al revés también. Y luego insertamos al inicio toda la colección. Entonces al puro inicio el front inserter, ¿verdad? Se va a insertar todo arrancando, vamos a ver, se va a insertar al revés, pero como ya estaba al revés, entonces entra al derecho. Aquí está, del 1 al 55 y del 55 al 1. Y en efecto, acabo de revisar y la lista no tiene método reserve. Acordémonos que las listas enlazadas son basadas en nodos, no es memoria contigua. Entonces, la operación de reservar memoria, ¿verdad? Que crea una área contigua más grande,
no tiene sentido. En la lista, cada vez que uno agrega un elemento, se ejecuta se crea un nodo más y ese nodo se enlaza vía punteros con los otros nodos de la lista. Entonces, no tiene sentido hacer un reserve, no vamos a ganar nada y va a ser una operación costosa además, ¿verdad? Porque no es simplemente aumentar la capacidad de copiar todo lo que existía, sino que hay que crear cada nodo por sí mismo y conectar los nodos. En fin, no tiene nada de sentido. Entonces, aquí terminamos con esta cuestión de lo que son los iteradores y espero que las cosas estén quedando bastante claras. Gracias.